Actualmente vivimos en una sociedad marcada por los conflictos sociales, desigualdades y cambios. Ahora bien, las personas siempre hemos buscado una solución ante grandes problemáticas que tiene esta sociedad. En este contexto, las ciencias sociales surgen como una herramienta para analizar la realidad social, también para criticar las injusticias y formar nuevas alternativas de convivencia. También tenemos que autores como Moreira, Mills, Polanyi, Wallerstein y Terborn ponen en sus obras a la realidad social. Por eso nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Por qué las ciencias sociales surgen como una necesidad histórica para comprender y cuestionar a la sociedad moderna? Antes de eso, les preguntamos a las personas qué es lo que piensan sobre las ciencias sociales. Ping. Pong. ¿Con? Irina Moral. Ok. ¿A qué te dedicas o cargo ocupacional que tienes? Soy la presidenta del gobierno parroquial de Pomasqui. Ok. ¿Cuál es tu postura frente al estudio de las ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales te reúnen varias disciplinas, sobre todo de los comportamientos humanos, de cómo vivimos, cómo nos organizamos como sociedad. Ok. ¿Y cuál es la mayor problemática que usted, como presidenta del GAT parroquial, ha encontrado en Pomasqui? Siempre hay diferencias, distintas maneras de pensar. Creo que un poco lo más difícil a veces es un poco la cultura de la limpieza en la parroquia. Es un poquito la dificultad mayor. Ok. ¿Y cómo usted cree que las ciencias sociales ayudan a comprender la sociedad moderna? Bueno, ahora hay tanta actualización, sin embargo, siempre será importante el tener los estudios de base de dónde nace la sociedad, de dónde surgimos como grupo familiar, los valores a través de los cuales se ha trabajado para que en el andar de la vida estos puedan mantenerse de la mejor manera, de que podamos convivir, porque esa es la base de las ciencias sociales, de que el ser humano pueda convivir de una manera tranquila y de buscar el mejor desarrollo para todos. Listo, muchísimas gracias. Con gusto. Las ciencias sociales como la economía, sociología, historia y ciencias políticas surgieron en el siglo XIX, porque las sociedades modernas, luego de la Revolución Francesa, entraron en una profunda crisis, tanto política como cultural. Según Wallerstein, la necesidad de crear estas disciplinas nació de dos grandes problemáticas que el mundo moderno contempló. El surgimiento de las ciencias sociales organizó y explicó la nueva realidad que era totalmente caótica para esta, con ayuda de la economía, las ciencias políticas y de la sociología. Las ciencias sociales surgen como una necesidad histórica porque la sociedad moderna se vuelve cada vez más compleja y difícil de entender solo desde la experiencia individual. Desde siempre, las personas han estado atravesadas por estructuras sociales, económicas y políticas, y frente a ello, las ciencias sociales aparecen como una herramienta para poder comprender la relación entre lo personal y lo colectivo. Como plantea Wright Mills, el trabajo del investigador social no se limita solo a acumular datos o a aplicar teorías, sino en desarrollar un pensamiento que permita relacionar la experiencia individual con las problemáticas colectivas, debido a que muchas veces los individuos consideran que sus dificultades son problemáticas simplemente privadas, cuando en realidad están vinculadas a procesos históricos y estructurales más amplios. Es justamente ahí donde el investigador social actúa, relacionando los vínculos y dándole sentido. De forma, las ciencias sociales nacen como una respuesta crítica ante una realidad marcada por el poder, la desigualdad y los conflictos sociales. No se trata solo de describir la sociedad, sino de cuestionarla. El investigador social, como artesano intelectual, debe utilizar su propia experiencia, reflexionar y describirla para ponerla en diálogo con la historia y las estructuras sociales. De este modo, el conocimiento no se vuelve algo neutral o automático, sino que se convierte en un trabajo consciente en donde se entiende cómo funciona la sociedad y quiénes intervienen en el proceso. Las ciencias sociales surgen como necesidades históricas para analizar, comprender e interpretar a las sociedades modernas. Polanyi introduce varias terminologías. En primer lugar, Polanyi dice
que debemos volver a las sociedades primarias, no a las que denominan sociedades incivilizadas. Para Polanyi, las sociedades primarias estaban basadas en reciprocidad, redistribución y principios de hogar. Estas sociedades buscaban su beneficio colectivo, más no su beneficio individual. En segundo lugar, Polanyi también nos dice que nos hemos alejado de nuestro sentido comunitario y de nuestras comunidades. Polanyi dice que somos piezas, granajes de las fábricas y alimentamos al capitalismo. Polanyi dice que nosotros somos parte del molino satánico y debemos dejar de serlo para ya no alimentar a este sistema. Polanyi nos invita a que volvamos entonces a las ciencias sociales para analizar, interpretar y comprender que no debemos jamás ser parte. La geografía surge como una ciencia social por una necesidad histórica vinculada a los profundos cambios de las sociedades modernas. Con la industrialización, el avance del capitalismo y la consolidación de los estados en naciones, el espacio deja de ser visto como un elemento natural y a pasar a entenderse como un producto social e histórico. Así también las ciudades crecen de forma acelerada, se reorganizan los territorios, se expanden las fronteras y se profundizan las desigualdades entre regiones y países. Frente a esta realidad, la geografía se desarrolla para comprender cómo las sociedades producen y organizan el espacio, a la vez los territorios. Entre relaciones y vínculos de poder, no se trata únicamente de descubrir paisajes, ubicar lugares, sino de analizar quién decide sobre el uso de los territorios, cómo se distribuyen los recursos y por qué existen espacios privilegiados y otros marginados. Siguiendo con esta fascinante charla de por qué las ciencias sociales son una herramienta fundamental para poder entender estas ideas y críticas de la sociedad moderna, quiero que imaginemos un capitalismo que se extiende por el mundo, ¿ok? Y que viene acompañado claramente de las desigualdades. Quiero que pensemos en Ecuador o en la misma América Latina, en donde vemos la diferencia entre ricos y pobres todos los días, ¿verdad? Entonces, lo que quiero llegar es que no debemos ver solo las cosas como el mercado o los sistemas mundiales, sino lo que viene detrás. Las ideas que los mantienen. Este análisis de cómo estos grupos poderosos tomaron esta idea. ¿Para qué? Para tomar el control de esos tiempos modernos. Tenemos que ver cómo la llegada de las fábricas hizo una sociedad mucho más complicada. Y aquí es donde entra esta herramienta científica para poder explicar de si esto está bien. O un ejemplo, ¿por qué hay tanta desigualdad? La hay porque tanto medios de comunicación como la educación los adoctrinan para que esto se vea normal. Es por eso que aquí entran las ciencias sociales, para que esto rompa, ¿ok? ¿Por qué? Porque las ciencias sociales rompen con pruebas y críticas. Y así, pues crean un camino o una puerta que nos abre a un camino verdaderamente bueno y verdadero. Pero esto no quiero que quede solo en libros o en el mismo video, sino que es un llamado para poder pensar y reflexionar, poder hacer algo más que todo, ¿no? Y por eso me gusta tanto, porque las ciencias sociales nos permiten cambiar a la sociedad, a una sociedad mucho más buena. Todo esto, ¿no les parece genial?